Buenas tardes para todos. Gracias, Huguito, por la introducción. Y sí, vamos a hablar de un tema tan polémico y controversial como de moda. Y no solamente de moda, sino que está mostrando todos sus beneficios para nuestros pacientes y nuestras comunidades. Cuando yo empecé con este tema, ustedes se dirán, pero ¿por qué un ortopedista trabajando con células madres? ¿Y por qué ahora se dedica también de pronto a hacer tratamientos neurológicos y tratamientos con enfermedades metabólicas? La respuesta es sencilla, y es que, tal como lo mencionaba Hugo hace un momento, mis pacientes no se mejoraban al 100%, y se siguen no mejorando al 100%, pero por lo menos la percepción de los pacientes es que no somos tan agresivos como cuando hacemos tratamientos de medicina regenerativa y de ortopedia regenerativa, como cuando operamos. Dentro de mis especializaciones está cirugía de rodilla. Y déjenme decirles que llevo al día de hoy 10 años sin hacer reemplazos de rodillas. Y no es porque no me guste operar, me encanta. Yo fui entrenado para eso. Y cuando yo era médico general, lo que yo quería era sangre, y sangre por todos lados, y martillo, y serrucho. Así es clarísimo. Pero mis pacientes se fueron mejorando sin necesidad de ser tan agresivos. Un reemplazo total de rodilla no es nada más ni nada menos que la amputación del tercio distal del fémur, el tercio proximal de la tibia. Algunos de ustedes seguramente en la facultad entraron a operarle a los dioses del Olimpo, ortopedistas, cirujanos de rodilla. Yo ya me bajé de allá. ¿Sí, Huguito? No. Y de esa manera empecé a entender que existen otras formas, otras maneras de tratar a mis pacientes de una manera mucho más amable. Y no solamente mucho más amable, sino que puedo llegar a involucrar a través de un tema de educación a mis pacientes, dándoles incluso a escoger. Antes teníamos la fisioterapia, cuando diagnosticaban a un paciente con artrosis, haga fisioterapia, espera que se le siga dañando el cartílago y vuelva en 10 años y le hago el reemplazo de rodilla. Y había una ventana, una zona gris gigantesca en la cual no hacíamos nada. Y los pacientes claramente lo dicen. Doctor, es que me dijeron que no había nada que hacer, que me esperara. Y muchos de los pacientes en los cuales les dijeron eso hace 10 años, se esperaron 15 o 20, y cuando van le dicen, no, es que ya no hay nada que hacer ahora sí, usted ya está muy viejo, usted ya tiene hipertensión, tiene coronariopatía, es diabético, y es preferible que se quede con ese dolor postradito en una silla de ruedas. Pero más allá de eso, entonces me empecé a interesar por el estudio de las células madres en la medicina regenerativa, y ahí es cuando me meto de lleno y me encuentro con que el antienvejecimiento es absolutamente importante. ¿Y por qué es importante ese antienvejecimiento? Antes que nada, y Hugo muy bien lo mencionaba, miren que la regeneración aparece incluso en la Biblia. Y lo dice Tito. Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Tito, capítulo 3, versículo 5. Y ahí entonces empiezo a tomar y a entender lo que es la regeneración. Y la regeneración nosotros la vemos todos los días, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Se dice que nosotros renovamos las células todos los días, las que más se demoran en renovarse son los huesos. Pero si en 7 años nos encontramos todos nuevamente en un congreso internacional de medicina automolecular, que ya sería el 10º, absolutamente todos hubiéramos cambiado todas nuestras células. No queda una célula idéntica en 7 años. Y eso sucede en la naturaleza. Estas son fotos del mismo lugar donde hay un incendio, y eso es lo que nos está pasando a todos. El estrés oxidativo nos está quemando por dentro. El estrés oxidativo no es nada más que ese fuego contra la célula, que nos puede llegar a dejar así si no hacemos nada. Pero ¿qué pasa si le ayudamos un poquito a nuestro cuerpo?
Quiero que recuerden, eso es un poquito de historia, que hacia el siglo XVII y XVIII, ¿cuál era el promedio de edad y de vida? 35 años. Es decir, en realidad el cuerpo humano está diseñado para vivir 35 años. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Chao. ¿Sí? Nada de que vamos a pensionarnos. Bueno, nosotros tampoco nos vamos a pensionar, pero no tenemos 35 años. Y eso es lo que es la regeneración innata. Después de un tiempo, empezamos a ver la regeneración completa. Estos son algunos ejemplos de algunos personajes que han utilizado células madres en sus tratamientos. Algunos les han tenido mucho éxito, algunos no, pero la historia más simpática es la de este personaje, Arturo Colón. Incluso después de haberse hecho el tratamiento con células madres en una lesión de mamito rotador que se la hizo con uno de mis profesores, lo acusaron de doping, porque el tipo, siendo el cerrador, ¿alguien sabe lo que es el cerrador en béisbol? ¿Que le cierra la puerta a todos? No. Es el que cierra en el 9º inning, porque es el más importante. Y al man entonces lo meten, y el tipo llega trotando, porque es el que tiene que lanzar más fuerte para asegurar el partido. El tipo se lesionó en una de estas y dejó de lanzar, y lanzaba él en un promedio de 110 millas por hora, y solamente lanzaba 70 millas por hora, pues claro, le bateaban todo. Después de hacerse el tratamiento, y que le habían dicho, tiene que operarse, no hay ninguna otra posibilidad, el hombre empieza a lanzar a 120 millas por hora, es decir, más que antes de la lesión. Hicieron toda la investigación. En ese momento, la entidad regulatoria del doping en Estados Unidos dijo, no, pues eso no es doping. Nada que hacer. El man se regeneró solito. Sí, le ayudaron, le aplicaron células madre en el hombro, pero se regeneró solito. Mike Tyson, Ronaldo, Tiger Woods, que tiene problemas todavía, pero él sigue tratamientos con células madre. Y bueno, esto simplemente para mostrar uno de los principales personajes de las células madres a nivel mundial. Ese personaje es un pionero, es un gran investigador a ese nivel. El otro es el profesor que me enseñó a mí, que se llama el doctor Morán. Hablando en serio, él es denominado el padre de las células madres y más que padre de la abuela. De hecho, unas investigaciones de 1960 absolutamente magníficas, en los cuales nos enseña que lo que nosotros tenemos que hacer cuando hay algún trauma es disminuir el proceso de inflamación para que el proceso de regeneración sea mucho más grande y de esa manera el tejido fibrótico no sea tan grande si nosotros logramos invertir las bases de esas pirámides. Y eso se logra disminuyendo estrés oxidativo, que ya lo voy a hablar un poco, con células madres, con ascorbato de sodio, con cámara hiperbárica, con láser, menos con... ¿Quién me dice? El que me diga lo que voy a decir tiene una sesión gratis de cámara hiperbárica en mi clínica. No. Sí, señor. Por favor. Una sesión gratis de cámara hiperbárica, que ya vamos a entender por qué. Bueno, eso es algo de lo que yo he hecho. Estoy trabajando muy fuerte en el tema de medicina regenerativa y sobre todo hacer la asociación de medicina regenerativa de una manera adecuada para que podamos ejercer esto como una nueva especialidad. Las células madres empiezan entonces a cautivarme y empiezo a entender que el envejecimiento es la causa de todo. Y de hecho, digamos que esto es una de las definiciones. ¿Qué es el envejecimiento? El resultado de la acumulación de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, que conlleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales y un mayor riesgo de enfermedades y, en última instancia, la muerte.
¿Se acuerdan que les mostraba que nos estamos quemando? Día a día nos estamos quemando. Y es clarísimo. Esta es otra definición de envejecimiento. Es un proceso biológicamente complejo. En consecuencia, a características programadas genéticamente o intrínsecamente, que además están regidas por factores extrínsecos debido a factores ambientales. Pero acá hay unas preguntas muy interesantes. ¿Podemos detener el envejecimiento? ¿Por qué? Hay teorías nuevas, hay teorías antiguas, pero lo cierto es que sí podemos detener el envejecimiento. Y eso es muy importante. Yo no sé si ustedes sepan que la inflamación produce envejecimiento. La inflamación produce daño tisular. La inflamación, mejor dicho, eso es como la novia tóxica. No nos deja ser felices. Eso es absolutamente claro, porque día a día nos estamos matando y aumenta la senescencia celular. Cuando dije novias se quedaron calladas. Los novios también somos tóxicos. Pero lo más importante de eso es esto. Estamos en la década del antienvejecimiento. Cada 10 años, la Organización Mundial de la Salud enfoca esfuerzos en poder hacer investigaciones al respecto. Hace unos años fue el cartílago, hace otros años de la diabetes, otros años del cáncer. Y en este momento, desde el 2022 hasta el 2031, estamos en la década del envejecimiento. Y es por eso que ellos mismos determinaron una nueva definición de enfermedad. ¿Alguien la sabe? Otra sesión de cámara hiperbárica. ¿De qué estamos hablando? No, en ese momento. De envejecimiento. Listo. Quiero que te la ganes. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál puede ser una definición de enfermedad? Envejecimiento acelerado. Nos falta una palabra. Necesito una palabra. Calidad de vida. No, una palabra. El envejecimiento de... No, de los... Pero ¿por qué no? No, una niña. Una niña. No, esta quedó ahí como... No, mentira, la tienes. La tienes. Pero por ahí ya me hablaron de telómeros. ¿Quién dijo telómeros? Doctora, ¿tiene otra cámara hiperbárica? Por favor, van anotando ahí. Ya van 3. Uy, me van a regañar mis jefas. Ok. Acá me voy. Existen soluciones para el antienvejecimiento o para el envejecimiento, ¿sí? Entonces, lleguemos a este concepto. La nueva definición de envejecimiento, de enfermedad es el envejecimiento prematuro de los órganos internos. Es decir, el pensamiento está cambiando. Si yo tengo una diabetes, ¿sí? No es porque se me dañaron todos los islotes de Langerhans, sino la reducción de páncreas. Eso es cierto. Pero es porque se me envejeció más rápido el páncreas. ¿A razón de qué? Factores extrínsecos o intrínsecos, genéticos, dietarios, nutricionales, etc. ¿Sí? Pero ese concepto es clave en el ejercicio de la medicina que vamos a tener que llevar de ahora en adelante. Este es un repaso rápido, yo sé que ustedes lo saben perfectamente, sobre cómo se clasifican las células madre. Las células madres tienen diferentes formas de clasificarse. Uno es en su capacidad de transformarse en otras células, es decir, su potencia. Totipotenciales, pluripotenciales, multipotentes y unipotentes. Aquí lo único que quiero que se lleven es que las totipotenciales, que se diferencian en todos los tipos de tejido, no las utilizamos ni hoy ni nunca. Y la razón es porque esas células provienen de... Otro señor. Cállese. Porque provienen de
No, tú ya ganaste. Provienen del embrión. Tendríamos que hacer un aborto para producir eso. Aparte de eso, esas células, como son tan fuertes, tan potentes, se pueden llegar a descarriar y llegan a producir tantas células que se generan en un cáncer. Es decir, hay dos tipos de células que no utilizamos: las embrionarias y las inducidas pluripotenciales, que son células adultas que por procesos de laboratorio las llevamos hacia atrás para que sean tan potentes como las células embrionarias, que también pueden llegar a generar en cáncer. Es decir, preferimos ser cautos y utilizamos multipotentes y unipotentes. Las multipotentes las podemos ver en nuestro cuerpo y afuera de nuestro cuerpo. Pero las multipotentes son las que estamos desarrollando en el banco de células madres a partir del cordón umbilical. Las unipotentes, que son las más simples, las más sencillas, las más fáciles de conseguir, las llevamos todos. Las tenemos en dónde? En médula ósea, por ejemplo, en grasa, ¿sí?, en pulpa dentaria y en muchos otros tejidos. Pero lo que más utilizo yo, por ser ortopedista, son las de médula ósea. Paréntesis: cuando le hablen de médula ósea a sus pacientes, por favor clarifíquenle que no es de la columna. Cuando a mí me dicen médula como paciente, me dicen, me van a sobar la columna. No, tenemos médula ósea en todos los huesos del cuerpo, obviamente, lo sabemos nosotros, pero ellos no. Eso es un proceso informativo que, como es una información nueva, novedosa, diferente, hay que ir paso a paso. O sea, nuestros pacientes acaban de salir del kinder, del jardín de infantes, y tenemos que explicarles absolutamente todo. Para seguir mostrando los tipos de células madres, aquí acá están todos los tipos de células madres. Si quieren tomarle una foto, se las dejo de tarea, ¿sí? Pero llévense en la cabeza que las que más utilizamos son estas dos: las adultas mesenquimales y las hematopoyéticas, que en últimas terminan siendo células adultas de mesenquimales. Estamos en el futuro, ¿sí? Y entonces, ¿cómo es que ayudan las terapias celulares al antienvejecimiento? Sencillo, y ahí por allá lo estaban diciendo, los telómeros, ¿cierto? ¿Qué son los telómeros? ¿Qué son los telómeros? La parte final del la punta de los cromosomas, ¿sí?, que lo asemejamos a la punta de los cordones de los tenis, ¿cierto? Decimos, los telómeros son como la puntica con lo que nos atamos los tenis, y a más cortos los telómeros, podemos decir que nuestra edad biológica es más avanzada. ¿Quién dijo avanzada? Hola. ¿Qué le damos a ella? ¿Qué trajo? Lo mismo. Uy, se nos van a acabar las cámaras y solo llevamos 40 minutos de las 2 horas. Es cierto. A más cortos los telómeros, mayor la edad. A más largos los telómeros, menor la edad biológica, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos dos tipos de edades: la edad biológica y la edad cronológica. La edad cronológica es la que dice que Huguito tiene 69 años, por ejemplo, ¿sí? Pero que su edad cronológica, hablando en serio, si yo tengo una edad biológica de 50 años, ¿sí?, una edad, cronológica de 50 años, y me hacen medición de telómeros, muy seguramente va a decir que tengo 60 o 62 años. Con todas las terapias que estamos haciendo de regeneración celular, y no solo de regeneración celular, eso es súper importante, por la batalla que tenemos contra el estrés oxidativo, con ascorbato de sodio, la misma cámara hiperbárica, las terapias transcraneales magnéticas y las células madres, se empieza a equiparar, este gap empieza a ser menor. Si a mí me miden los telómeros en unos 5 años después de empezar esto, va a decir, ojo, sí, usted ya tiene 55 años, pero su edad biológica ya no es de 62, está en 57. ¿Cómo es eso?
las células se pueden reparar. Se puede mejorar la calidad de las células madres endógenas. Y son terapias que en realidad son sencillas, costosas, pero sencillas, y las cuales están teniendo muy buenos resultados. Telómeros. Más imágenes de los telómeros. Los telómeros los denominamos el reloj biológico, ¿sí? Disminuye la senescencia celular, disminuye la apoptosis, y es como que un educador de las células. Porque las células arrancan a morirse y eso es, vamos chévere, eso es como los chinos enrumbados. Nos fuimos todos, nos fuimos todos, nos fuimos todos, y empiezan las células a envejecerse contagiosamente. Bueno, esto, no, es que después termino como la doctora Maritza. Eso sí lo. Los telómeros se pueden disminuir no solamente con las células madres. Existe otro compuesto biológico no celular, que son los exosomas. ¿Listo? Uy, ahí veo tomando apuntes. Creo que en esto sí no va a coger a ninguno me va a decir ¿qué son los exosomas? Sin mirar en Google. Son mensajeros de las células madres. Son mensajeros de las células madres, en parte eso es cierto. Son microproteínas. Y menos mal, este man ya ganó. Son nanopartículas derivadas de las células madres, ¿sí? Que son quienes son encargados de llevar la transmisión de lo que tienen que hacer las células madres. Entonces, antes, y estoy hablando de antes, hace 10 años, nosotros hacíamos el cultivo celular, bien fuera por expansión de las células del adulto, del propio paciente, o en expansión de células madres de cordón umbilical, y los exosomas los botábamos. Eso se consideraba un desecho. A través de las investigaciones nos dimos cuenta que los exosomas, después de las aplicaciones de las células madres, pueden llegar a tener igual o más poder regenerativo que las mismas células madres. Pero es necesario tener un acoplo adecuado de células madres en el tejido o en el cuerpo que requerimos nosotros para poder hacer la regeneración. Entonces son nanopartículas que sí llevan una cantidad de elementos transmisores y que en últimas producen regeneración. Sin embargo, si no tenemos una adecuada cantidad de células madres, no tienen en qué actuar. ¿Ok? Es como tener el carro lleno de gasolina, pero no tener un estado. Más de exosomas. Y las terapias avanzadas. Rápidamente les voy a hablar sobre el protocolo que yo tengo, que llevamos trabajando 10 años en ese protocolo. Paciente nos contacta, hacemos, por ahí está el doctor Howell levanta la mano. El primer contacto que tienen con nosotros en la clínica con médico asistencial es el doctor Howell. El doctor Howell filtra de alguna manera a los pacientes. Pedimos los exámenes, en su gran mayoría en este momento son por artritis, artrosis, enfermedades autoinmunes, enfermedades neurológicas, parálisis cerebral. Son, digamos, la gran mayoría de nuestros pacientes y están empezando a llegar uno que otro con trastornos metabólicos. Posteriormente, hacemos la videollamada conmigo, si el paciente está en el exterior, o presencial, si está acá en Bogotá, y determinamos que sí se puede hacer. Protocolo, primera fase en la cual hacemos una preparación con ascorbato de sodio, glutatión, cualquier cantidad, dependiendo también los individualizamos, terapias con cámara hiperbárica. Si hay un proceso de artrosis, generalmente les hacemos láser de baja frecuencia, radiofrecuencia, ondas de choque, pero cada uno de los casos va totalmente individualizado. Segunda fase, una vez hemos determinado que se ha producido el detox, lo llevamos bajo sedación con anestesiólogo en nuestra sala de procedimientos,
y tomamos las células madres de médula ósea. Hacemos el proceso de la separación, filtración, aislamiento y activación. En algunos casos, nuevamente lo repito, es protocolo individualizado, lo mezclamos con células madres de cordón umbilical, con exosomas, incluso en algunos casos con ácido hialurónico y con PRP. ¿Sí? Toma, bajo sedación, aplicación, bajo sedación. Días subsecuentes, nuevamente retomamos terapias para disminuir inflamación, disminuir dolor, con resultados que a los 5 días el paciente ya se pueda regresar a su ciudad de origen, no importa de qué lugar del mundo venga. Tenemos unos resultados más que adecuados, por encima del 85%. Y esto es claro. La satisfacción del paciente es mucho mayor con las terapias celulares, con estos protocolos, que con la cirugía. No requiere hospitalización, no son dolorosas, no requiere de un proceso de incapacidad prolongada, no requiere de una terapia prolongada y lo más importante de todo, no tiene complicaciones. 5 complicaciones de un reemplazo de rodilla. Infección. 1. Rechazo a la prótesis. Embolia, tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa profunda. Dolor neuropático, ¿cierto? Ninguna de estas se va a presentar en ningún paciente. Y estas 5, que fueron rápidamente sacadas por nosotros acá, es común a cualquier cirugía ortopédica. Manguito rotador, columna, cadera. Paréntesis, en cadera no tenemos tan buenos resultados. En artrosis de cadera no tenemos tan buenos resultados. ¿Sí? Los mejores resultados los vemos en artrosis de rodilla, artrosis de tobillo, hernias discales, artrosis de columna. Y acá llegamos a un microcapítulo que es fundamental para mí en el envejecimiento, y es la cámara hiperbárica. La cámara hiperbárica lo que hace es restituir la biogénesis de la mitocondria. ¿Listo? ¿Qué es lo que hace la mitocondria en la célula? Produce el ATP que nos da la energía, ¿cierto? Entonces, se hace un reseteo a nivel mitocondrial. Y creo que hay algunas charlas sobre eso que es importantísimo. O sea, el tema del daño mitocondrial es absolutamente claro en los que estamos trabajando en regeneración celular. Miren esto. Produce control del estrés oxidativo. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo así? Que si me están inyectando oxígeno, uy, si le pegan a esta, si mejor dicho, es que no les doy una cámara hiperbárica, sino que les regalo la cámara hiperbárica. Sí. ¿Cómo es posible que yo estoy inyectando oxígeno y produce control del estrés oxidativo? Porque estimula el sistema antiocidental. Doctora, pesa 1 tonelada, ¿se la quiere llevar? Va más o menos por ahí. Va más o menos por ahí. Pero no es cierto. Ya les voy a mostrar el artículo que corrobora eso. Porque uno diría, de verdad, o sea, si yo estoy oxígeno, cuando estoy oxidando, ¿cierto? Entonces, pero sí es por ahí. Efectos inmediatos de las terapias hiperbáricas. Vasoconstricción, soporta oxígeno a todos los fluidos y a todos los tejidos. Mire, cuando ustedes tengan un paciente con una úlcera crónica, ¿sí? Aparte de mejorar el estrés oxidativo con ascorbato de sodio, incluso aplicación de células madres, y tenemos unos trabajos muy bonitos en los cuales logramos conglomerar células madres en un gel, o sea, en una gelatina del paciente, y lo aplicamos ahí. Lo mejor es la cámara hiperbárica. Tenemos un caso hermosísimo de un colega de 80 años que después
de una cirugía de próstata, le tuvieron que hacer radiación e infortunadamente presentó una úlcera a nivel de la unión recto-anal que no se la mejoraron con nada, solo con células madres y cámara hiperbárica en 2 semanas. Y este pobre colega llevaba 3 años sufriendo. No podía hacer absolutamente nada por el dolor tan intenso. Ok, y esta parte es súper interesante. Estimula el crecimiento de las células madres a nivel de la médula ósea. Esa es la razón por la cual yo siempre les hago cámara hiperbárica a mis pacientes. Porque si te voy a tomar células madres y voy a obtener 50 millones, con la cámara hiperbárica puedo llegar a obtener 150 millones rápidamente. Es muy rápido, es muy rápido. Por eso es que es un efecto de antienvejecimiento muy interesante. Es esto. ¿Sí? La cámara hiperbárica induce que la expresión genética salga y de esa manera mejore. Son una cantidad de efectos que, si bien es cierto que puede producir oxidación del oxígeno, empieza a producir tantas cosas benéficas que el efecto oxidante se ve absolutamente controlado y minimizado y no se deja expresar. Ok, ¿y qué produce en los tejidos? Mejora las funciones cognitivas en el cerebro, mejora la función pulmonar y miocárdica, disminuye todos los procesos de envejecimiento a nivel de piel, a nivel de la grasa mejora el volumen de la grasa parda como tal, a nivel del sistema esquelético disminuye la posibilidad de desarrollar una de las enfermedades que más nos está produciendo muertes y no nos damos cuenta, a nivel del músculo. ¿Cuál es esta? Sí, señores, sarcopenia. Hay una serie muy bonita que se llama, está en Netflix, Zonas Azules. Y hay una parte donde este investigador se va a una zona en Japón. Y ustedes vieron el por qué una de las causas que son mucho más longevos, ¿recuerdan? Porque no tienen sillas. La razón es que no tienen sillas, entonces tienen que hacer alrededor de 40 sentadillas todos los días, y eso los protege de fracturas, de osteopenia, y les mejora la función cardiovascular. Increíble, ¿no? Son cosas mínimas que uno de pronto no las tiene en mente. Ok, resumen de lo que es la cámara hiperbárica. Y ahora sí vamos a entrar en materia, poquito, me queda una hora, ¿no? Rápidamente vamos a mencionar qué es lo que nosotros tratamos. El dolor agudo, dolor crónico, dolor neuropático, dolor por ejercicio, dolor en joven, dolor en adulto mayor, dolor en adulto joven. Las características del dolor, como ya se los mostraba la doctora Marisa antes, son absolutamente importantes y tenemos todas las vías de dolor. Y las células madres a nivel local, a nivel de perfusión intravenosa y a nivel de nebulización nos ayudan a controlar todos los efectos inflamatorios a nivel de las 3 vías del dolor. Por eso tenemos tanto éxito con nuestros pacientes. En ortopedia, por supuesto, artrosis de rodilla, tenemos unos casos absolutamente espectaculares de pacientes en los cuales podemos, dar fe. Si bien es muy importante la medicina basada en la evidencia, para que exista medicina basada en la evidencia tiene que haber medicina basada en la experiencia, ¿sí? Y nosotros podemos decir, miren, nuestra experiencia nos muestra que definitivamente sí hay reconstitución de cartílago. No es cartílago puro, ¿sí? Es un fibrocartílago similar que nos ayuda a suplir las funciones del cartílago roto o deteriorado. Enfermedades, hoy en día sabemos
que la fibromialgia tiene un gran componente de enfermedad autoinmune. Y ahí metamos lupus, artritis reumatoidea, cualquier cantidad de enfermedades del corazón. En cardiología, estados post-infarto. Hemos visto mejoría de la fracción de eyección, incluso unas fracciones casi que ni siquiera compatibles con la vida de 20, una cosa así, que han mejorado notoria y sustancialmente simplemente con infusiones intravenosas y con nebulizaciones. Neumología. ¿Por qué es tan fácil poder llegar a mejorar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica con infusiones de células madres? No. Porque se queda en la piel alveolar. Doctor, ¿usted de qué universidad es? ¿Ah? No es que yo conozco el tema. Ah, pues que se nota. Claro, porque es que ¿a dónde llegan las células madres en un primer paso? Se inyectan en la vena, ¡pum! El primer paso es el alveolo. ¿Sí? Entonces tiene muy buenos resultados la infusión intravenosa de células madre en este tipo de enfermedades. En diabetes, en resistencia a la insulina, eso lo estamos empezando a trabajar y a generar los protocolos para toda la patología metabólica. En neurología, en esto sí vamos muy avanzados. ¿Sí? Tenemos muchos pacientes con parálisis cerebral. Vamos a empezar en este momento un programa de autismo y drogadicción con mi hermana, que es psicóloga infantil. Ya tenemos seleccionados unos pacientes para empezar esos protocolos. En Parkinson tenemos unos resultados muy interesantes y en demencia senil. Una que no tenemos ahí es en estados de hemiparesia posteriores a accidentes isquémicos. El protocolo varía, es un protocolo más largo, se hacen aplicaciones intratecales y en algunos momentos y en algunos centros, nosotros no, se hacen punciones transcisterna cerebral. Nosotros vamos con el tema de punción intratecal. La parte renal, ahí yo tengo un paciente para mostrar que es un tío mío. El tipo vive en Estados Unidos. Creatinina en, doctor Joven, ¿cuánto estaba? ¿4 qué? ¿La de Mauricio? Estaba 394. Se viene para Colombia escondido de sus médicos, de sus nefrólogos. Le hacemos la punción a nivel retroperitoneal. Próximo examen 2. ¿Qué se hizo? Nada. No puede decir que se hizo nada, porque si no el seguro empieza a indicar nada. En este momento, no solamente salió de la zona de diálisis, sino que tiene una función estable. No puedo decir que normal, porque está oscilando entre 2.1 y 1.9. Pero se salvó 1 de un trasplante renal y 2 de una diálisis, no sabemos por cuánto tiempo. Es un tío mío. ¿Quiénes trabajan en estética acá? Felicitaciones, ¿sí? Porque tienen un elemento absolutamente maravilloso. Y no estoy hablando solamente de las células madres. Párenle bolas, creo que fueron solo doctoras, ¿cierto? Levantan la mano, ¿no? ¿Sí, solo doctora? Ah, no, doctora. Ah, muy bien. Párenle bolas a los exosomas. En estética está funcionando muy bien el tema de exosomas. Y bueno, nuestro protocolo, que fue denominado inicialmente el protocolo COSPA. Este es oxidativo, ya han hablado mucho de eso, ya lo conocen, se sabe que eso es lo que está produciendo nuestra banca celular y nuestro envejecimiento. Esto, pues, tengo la charla montada así, pero aquí sí que hay expertos en eso y mejor. Prefiero no errar diciendo absolutamente nada delante del doctor Galindo. La suplementación nutricional es absolutamente importante. ¿Cuál es uno de los inflamatorios más potentes que consumimos todos los días? Azúcar. No, inflamatorios. El pan, las harinas. ¿Por qué? ¿Qué tiene eso?
Gluten. No es que seamos alérgicos al gluten, porque ahora todo el mundo, bueno, soy alérgico al gluten. Eso es como, tengo la depre y soy alérgico al gluten. Son las dos mismas vainas. El gluten es terriblemente inflamatorio. Y no solamente para la parte gastrointestinal, que bueno, eso es otro capítulo gigantesco, ¿no? El tema de la microbiota y cómo se ha venido cambiando, etcétera, etcétera. Pero restringamos el gluten en nuestros pacientes. Y eso hace una diferencia, por lo menos en los pacientes con artritis reumatoidea, gigantesca. Pero gigantesca, les cambia totalmente con el simple hecho de disminuir el gluten. Y bueno, tenemos que hacer mediciones, por supuesto, de vitamina D, etcétera, etcétera. La sarcopenia, que ya la mencionamos. Y esto es muy importante, la terapia de reemplazo hormonal. Está visto y demostrado que pacientes con dolor crónico tienen una depresión total de testosterona. Y la testosterona es fundamental para la construcción de músculo. Y si no tenemos músculo, así yo le mejore a ese paciente la artrosis de rodilla, pues al otro día va a volver a producir todo el impacto en la rodilla y no vamos a hacer nada. Entonces es muy importante en la tercera fase de rehabilitación el tema de hacer mediciones de testosterona libre y testosterona total para empezar a hacer reemplazos hormonales. A mí no me gusta, personalmente, porque tuve malas experiencias, la aplicación de pellets ni de inyecciones intramusculares, sobre todo en mujeres, ¿sí? Hirsutismo, calor, ¿sí? Incluso tengo una paciente en Estados Unidos que yo no le mandé la testosterona, pero empezó a ponerse ronca. Una ronquera terrible, pero ¿y esa señora por qué está ronca? Hasta que un día nos dijo, doctor, es que yo vengo aplicando testosterona desde hace 2 años. Ok, encontramos la causa, pero no encontramos. Doctora. Hormonas bioidénticas. Esas son hormonas bioidénticas, exactamente. Son hormonas en crema. Yo las aplico en crema. ¿Por qué? Porque si algún paciente o paciente femenino empieza a tener signos de efectos secundarios, es simplemente suspenderlo. Y no está dentro del cuerpo. Terapias avanzadas, ya lo mencioné también. Esto es tema de otro capítulo, de otra charla. Ondas de choque que nos ayudan a producir angiogénesis a nivel de los tejidos, disminuyendo la fibrosis a nivel profundo, mejorando la circulación y el aporte de células madres endógenas. Más terapias avanzadas que tenemos en el centro, terapia magnética transcranial. Inicialmente esta terapia fue diseñada para mejorar temas de comportamiento, de mood, depresiones, ansiedades, pero poco a poco nos dimos cuenta que en las terapias de pacientes post accidentes isquémicos o que están cursando con enfermedades demenciales tiene su validez también. Uy, me falta un montón. La toma de células madres. Rápidamente, esto es lo que hacemos en el centro, bajo sedación. Las que tomamos de cordón umbilical. Ahí estamos haciendo la preparación de aislamiento de las células madres. Ahí estamos con nuestro equipo ya haciendo una aplicación. En algunos casos excepcionales tenemos que hacerlo bajo intensificador de imágenes, sobre todo en cadera. Es decir, en cadera los resultados no son los que uno quisiera. Tomamos del laboratorio, esta también la tenemos que actualizar un poco, pero tenemos el mayor porcentaje de pacientes. Se me ha olvidado comentarles algo súper importante. Hacemos P-Shot y G-Shot. Tratamiento de disfunción eréctil con células madre. Impresionante. Tenemos un paciente, obviamente no va a decir el nombre, pero es el CEO de una compañía de softwares en Estados Unidos, y el man viene todos los años y además se viene con combo de amigos, ¿no? La primera vez que le hicimos el proceso de P-Shot, un tipo joven, relativamente 52 años debe tener, y en el primer control, en la primera videollamada, le pregunto yo, bueno, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sientes alrededor del mes? Man llega y me dice, I'm feeling like a bull. Me estoy sintiendo como un toro. El tipo se viene todos los años, desde hace 4 o 5 años,
y hace combo. Ahora se vienen con 5 amigos, se vienen todos se hacen su pitch up. Tienen unos resultados absolutamente espectaculares. ¿Por qué? Porque le constituye cuerpos cavernosos, porque mejora circulación y sobre todo hay un tema importantísimo, les mejora esto. Es impresionante. Bueno, creo que ahí corrí un poquito lo que más podía. Y en algún momento vamos a estar lanzando también cursos, pero no hago la puya. Vamos a hacer cursos de entrenamiento en nuestra clínica, con hands-on, con pacientes en vivo, que incluso los voy a invitar, si alguno llegara a tener de los participantes pacientes, pues los vamos a hacer sin ningún costo en ese momento. Ese es mi equipo en este momento. Este es el equipo de Sana Experience. Acá hay algunos representantes. Este es mi equipo de vida en este momento. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Espero no haberme perdido. Hay una cosa que me llamó interesante en un artículo